Si prestas atención, escucharás una voz. No habla fuerte, no da golpes en la mesa. Susurra detrás de los ojos, justo antes de empezar algo importante. No puedes, no eres suficiente, te van a descubrir, no lo intentes, mejor mañana, mejor. Nunca. Esa voz no es el mundo, no es tu jefe, ni tu familia, ni el azar. Esa voz eres tú, o para ser más precisos, esa parte de ti que aprendió a sabotearte para mantenerte a salvo, aunque al hacerlo te mantenga pequeño. Hoy vas a aprender a callarla en segundos. No para siempre, porque el saboteador no desaparece, evoluciona contigo. Pero sí lo vas a poner de tu lado, como un caballo indómito que por fin acepta el freno, y lo vas a hacer con herramientas antiguas, probadas en el fuego de la historia. El estoicismo. Imagina la escena. Estás a punto de enviar ese correo, comenzar ese proyecto, tener esa conversación incómoda. Sientes el cosquilleo familiar en el estómago. La mente se llena de pantallas. Fracaso, vergüenza, crítica. Te dices que necesitas más tiempo, más datos, más motivación. Entonces, la vida pasa y sigues exactamente en el mismo sitio. No es falta de talento, no es mala suerte, es la trampa silenciosa del autosabotaje. Ahora imagina la misma escena, pero con una diferencia de apenas 10 segundos. Respiras, nombras lo que sientes, separas lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Tomas una acción mínima, concreta, impecable. Esos 10 segundos son la puerta. Al cruzarla, el saboteador deja de ser un guardia armado y se convierte en un mensajero. Te trae información, no órdenes. Ese umbral es lo que hoy vas a entrenar. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero su guerra principal no era contra pueblos lejanos, sino contra sus juicios internos. Epicteto nació esclavo y vio a su amo romperle la pierna, pero aún así dijo: lo que me hiere no es el hecho, sino la opinión que tengo del hecho. Séneca, rodeado de poder y peligro, escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No hablaban desde la comodidad, hablaban desde el borde del abismo. Y desde allí dejaron 3 llaves que vamos a usar una y otra vez. Distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Cuestionar de raíz el pensamiento que se presenta como verdad y ensayar mentalmente la adversidad para que deje de asustarnos. 3 llaves, 10 segundos, un saboteador que cambia de forma ante tus ojos. Detente un momento y obsérvate, aquí, ahora. ¿Qué te dice esa voz cuando escucha promesas como controlar el saboteador en segundos? Te dice que es imposible, que ¿ya lo intentaste, que este video es otro placebo? Perfecto, esta resistencia es el material del que está hecho tu progreso. El saboteador no es una maldición, es un mecanismo. Nació para protegerte del dolor, de la crítica, del riesgo. Pero como un guardaespaldas torpe, te protege demasiado y termina encerrándote. El entrenamiento estoico no es destruir al guardaespaldas, es educarlo. Y esa educación empieza en el momento en que lo miras sin miedo y sin rabia, con una mezcla rara de firmeza y compasión. Te propongo un pacto de trabajo para lo que sigue. No vas a escuchar esto como quien oye ideas bonitas, lo vas a practicar mientras escuchas. Cuando aparezca un ejemplo, lo llevarás a tu vida concreta. Cuando te ofrezca una pregunta, la responderás con sinceridad. Cuando te proponga una pausa, la harás. No es un video para sentirte bien por un rato, es una sesión de entrenamiento, y como todo entrenamiento, exigirá algo de ti, pero te devolverá amplitud, claridad y presencia. Si aceptas, toma una respiración lenta, cuenta hasta 4 al inhalar, detén 2, suelta en 6, una vez, otra vez. Notas la diferencia. La mente ya responde al cuerpo. El cuerpo ancla a la mente. Acabas de abrir un primer hueco entre tú y la voz.
Ahora vamos a nombrar sin adornos lo que venimos a enfrentar. El saboteador aparece como perfeccionismo que paraliza, como urgencia de escapar, como comparaciones que te empequeñecen, como pereza disfrazada de prudencia, como un catálogo infinito de excusas razonables. Se alimenta de dos errores: confundir pensamiento con realidad y confundir control con garantía. El estoicismo desarma ambos. Te recuerda que un pensamiento es un evento mental, no un decreto del universo. Y te recuerda que hay cosas que dependen de ti, tu atención, tu intención, tu esfuerzo, tu respuesta, y cosas que no, la opinión de los demás, el clima, el pasado, el azar. Cuando mezclas ambas categorías, el saboteador te maneja. Cuando las separas, se queda sin gasolina. Quiero que hagas un experimento ahora mismo. Piensa en algo que llevas postergando. Ponle nombre. Escríbelo en tu mente con letras grandes. Observa la frase que aparece de inmediato. Tal vez diga: no va a salir, no tienes tiempo, no eres el tipo de persona que hace esto. Bien, ahora imagina esas palabras como si fueran subtítulos en una pantalla. No te pelees con ellas. No intentes cambiarlas por otras positivas. Solo añade dos palabras delante: estoy pensando. Pasa de no va a salir a estoy pensando que no va a salir. Pasa de no soy capaz a estoy pensando que no soy capaz. Siente el pequeño desplazamiento. Es sutil y a la vez inmenso. Acabas de pasar del hechizo a la observación. Eso es estoicismo en tiempo real. No negar la experiencia, sino verla como lo que es. Esa microdistancia es el primer segundo de control. El segundo movimiento es elegir una acción minúscula que esté plenamente dentro de tu control. No una montaña. Un paso. Si es un correo, abrir el borrador. Si es una llamada, marcar el número. Si es escribir, poner el título en la página. Si es conversar, pedir 5 minutos para hablar. Acción cinética, limpia, verificable. El saboteador odia lo verificable porque vive de lo hipotético. Tú vas a arrancarle el alimento con acciones pequeñas y continuas. En 6 segundos puedes definir la siguiente tarea mínima y en los 4 siguientes puedes empezar a hacerla. 10 segundos. Cuando repetimos este ciclo, el cuerpo aprende algo que la mente sola no puede enseñarle: que puedes avanzar aún con miedo, que la voz no decide por ti. Tal vez me digas: suena fácil en teoría, pero en el momento real me quedo congelado. Por eso este entrenamiento incluye una práctica que los estoicos apreciaban y que hoy vas a usar como ancla instantánea: la pausa deliberada. No es un ritual místico, es una interrupción voluntaria del impulso automático. Cuando sientas la ola de excusas aproximarse, no te defiendas ni corras. Quédate quieto por 3 respiraciones. Observa, nombra. El cerebro interpreta esa quietud como una señal de seguridad. Tu sistema nervioso desciende una marcha. En ese espacio se cuela la razón, y cuando la razón regresa, el saboteador pierde volumen. La pausa no es un lujo, es el botón de reset, y lo llevas contigo a todas partes. Ahora escucha esto con atención, porque será el hilo que atraviesa todo el guión. No ganas esta batalla tratando de sentirte mejor, la ganas actuando mejor. No se trata de eliminar pensamientos, se trata de gobernar respuestas. Los estoicos no buscaban emociones perfectas, buscaban carácter. La serenidad que admiramos en sus textos no es genética ni casual, es el resultado de microdecisiones repetidas. Tú vas a construir la tuya, y lo harás sin esperar condiciones ideales. No necesitas silencio absoluto, ni vacaciones, ni que todos te entiendan. Solo necesitas disciplina amable, firme con tus acciones, compasiva con tus tropiezos. Si caes, te levantas sin insultarte. Si dudas,
das el paso más pequeño. Si la voz grita, bajas el volumen con hechos. Hay un último mito que quiero romper antes de seguir. Creer que, porque el saboteador nace para protegerte, debes tratarlo como a un rey. No, lo honras escuchando su mensaje, pero no obedeciendo sus órdenes. Su mensaje casi siempre es el mismo. Cuidado, podría doler. Tú respondes, gracias por avisar. Mi tarea no es evitar todo dolor, es elegir aquello que vale la pena aunque duela. Esa es la columna vertebral del estoicismo. Cambia la pregunta de cómo hago para no sufrir a por qué vale la pena sufrir un poco hoy. Al hacerlo, tu vida deja de ser un juego de evitar y se convierte en un acto de construir. El saboteador odia construir, prefiere debatir. Tú vas a dejar de debatir tanto y a construir más. A partir de aquí, recorreremos un mapa claro. Primero, desenmascararemos al enemigo interno con la precisión de un artesano. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se disfraza? Luego, pondremos en 1900 tus manos técnicas inmediatas para reconocerlo en segundos y cortarle el paso sin violencia. Practicaremos la dicotomía del control, el cuestionamiento radical de los juicios y el ensayo voluntario de la incomodidad para que lo temido pierda su tamaño. Te mostraré cómo convertir al saboteador en un aliado, canalizando su energía hacia tu disciplina. Verás casos reales, antiguos y modernos de personas que hicieron este giro. Y sobre todo, te llevarás estrategias sencillas para el día a día, porque el día a día es donde se gana o se pierde tu libertad. Antes de avanzar, quiero que te quedes con una imagen. Piensa en una balanza. De un lado la inercia, excusas, miedos, posponer. Del otro, una sola acción minúscula hecha con intención. No necesitas 100 kilos de motivación para inclinar la balanza. Basta con 1 gramo de conducta precisa en el momento oportuno. Ese gramo es tu poder. Lo tienes ahora mismo, lo tenías ayer y lo tendrás mañana, pero hoy vamos a aprender a usarlo con maestría. Este guión no te venderá una personalidad nueva, te recordará una capacidad olvidada, ser dueño de tu respuesta. Cuando te apropias de ese dominio, el saboteador ya no te empuja fuera del camino, te señala baches que puedes sortear sin perder el paso. Respira una vez más, cuenta 4 para entrar, 2 para sostener, 6 para salir. Mira a tu alrededor. Todo sigue igual y, sin embargo, algo es distinto. Tú. Has creado un intervalo entre el impulso y la acción. En ese intervalo, vive tu libertad. En ese intervalo, cabe toda una vida. Esa es la promesa y el trabajo de lo que sigue, instalar, ampliar y fortalecer ese intervalo hasta que sea tu hogar. Empezamos ahora. El saboteador no tiene rostro, no usa uniforme, no se presenta con un anuncio claro. Vive disfrazado, escondido en la normalidad de tu rutina. Lo curioso es que, a diferencia de los enemigos externos, este no viene de fuera, habita dentro, habla con tu voz, usa tus recuerdos, imita tu lógica. Es como un impostor que se sienta en la mesa de tu mente y empieza a opinar con tanta naturalidad que terminas creyendo que es el verdadero tú. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo frases como «no estoy preparado todavía», «seguro me va a salir mal», «no tiene sentido intentarlo si no es perfecto»? ¿Cuántas veces has sentido esa presión de hacerlo todo impecable y como no logras cumplir con tu propio estándar imposible, terminas paralizado? Eso es el saboteador, en acción. No siempre aparece como pereza, muchas veces se disfraza de prudencia, de responsabilidad, incluso de humildad. Pero si observas con atención, verás el patrón. Su función es detenerte antes de que des el paso que puede transformarte. El autosabotaje no llega de golpe, se infiltra, empieza como una duda pequeña, casi razonable. ¿Y si no me aceptan?
Después se convierte en diálogo interno interminable. Tal vez mañana lo haga. Necesito más tiempo. Seguro alguien más lo haría mejor. Luego, sin darte cuenta, se traduce en acciones invisibles. Revisar el teléfono otra vez, reorganizar la mesa antes de empezar, quedarte atrapado en pensamientos circulares. Al final del día no hiciste nada, pero estuviste ocupado luchando contra ti mismo. El saboteador gana no con violencia, sino con distracción. El estoicismo tiene una claridad brutal sobre este fenómeno. Los estoicos llamaban juicios falsos a esas voces internas que no describen la realidad, sino una interpretación exagerada o temerosa de ella. Epicteto decía que no nos perturban los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre los hechos. El saboteador es exactamente eso, una opinión que se disfraza de verdad. No es que no seas capaz, es que tienes el pensamiento de no soy capaz. No es que mañana sea mejor, es que tu mente prefiere posponer porque teme exponerse hoy. La diferencia parece mínima, pero marca toda la distancia entre vivir como esclavo o como dueño de ti mismo. Mira a tu alrededor en la vida real. ¿Cuántos talentos se han quedado sin florecer porque la persona que los tenía se creyó más las dudas que las posibilidades? ¿Cuántas relaciones murieron antes de nacer porque alguien se convenció de que no valía la pena intentarlo? ¿Cuántos proyectos nunca vieron la luz porque el saboteador susurró que no era el momento adecuado? No hablamos de estadísticas abstractas, hablamos de ti, de mí, de todos. El saboteador es democrático. Ataca al estudiante que no se atreve a presentar un examen, al artista que teme mostrar su obra, al padre que cree que nunca será suficiente, al líder que duda en tomar decisiones. Nadie escapa, porque nadie escapa de su propia mente. ¿De dónde saca tanta fuerza esta voz? De dos fuentes principales. La primera, el miedo al dolor. Tu cerebro está diseñado para evitar la incomodidad. Cada vez que surge la posibilidad de fracasar, exponerte, equivocarte, esa parte interna activa la alarma. El saboteador se presenta como protector, aunque en realidad te encierra. La segunda fuente, la memoria. Recuerda experiencias pasadas en las que sufriste, te criticaron o fallaste y generaliza. Te convence de que como pasó una vez, pasará siempre. Pero ese razonamiento es una trampa. El pasado no dicta el presente, a menos que tú lo permitas. Los estoicos eran maestros en desarmar estas trampas. Ellos decían, el dolor vendrá, pero no tiene que gobernarme. La crítica aparecerá, pero no tiene que definirme. El fracaso es posible, pero no es definitivo. El saboteador, en cambio, actúa como si todo dolor fuera intolerable, como si toda crítica fuera un juicio eterno, como si todo error fuera un final. Lo exagera todo, lo pinta en colores oscuros para convencerte de quedarte quieto. Vamos a mirarlo con un ejemplo sencillo. Supón que tienes que dar una presentación en tu trabajo. En cuanto piensas en ella, tu mente empieza. Se me va a olvidar todo. Voy a quedar en ridículo. Seguro alguien me hará una pregunta que no sabré responder. Esa es la primera oleada. Luego viene la segunda. Mejor me preparo mañana cuando esté más descansado, con más energía. Y llega la tercera. Ni siquiera vale tanto la pena. Es solo un proyecto más. Da igual si lo hago mal. ¿Ves lo que ocurrió? En menos de un minuto, tu saboteador logró tres cosas. Sembró miedo, justificó la evasión y finalmente convenció de que no importa. Tú no moviste un dedo y sin embargo ya perdiste la batalla interna. El saboteador es maestro en retórica, pero pésimo en lógica. Sus argumentos son débiles, pero se apoyan en emociones intensas. Ahí está la trampa. Creemos que, porque sentimos algo con fuerza, debe ser verdad.
El estoicismo enseña lo contrario. Lo que sientes es real como experiencia, pero no necesariamente verdadero como descripción del mundo. Puedes sentir miedo y aún así estar perfectamente preparado. Puedes sentir vergüenza y aún así tener valor. Puedes sentir inseguridad y aún así dar el paso correcto. El sentimiento no dicta tu acción, a menos que lo permitas. El primer paso es reconocerlo, nombrar al saboteador cuando aparece. En vez de confundirlo contigo mismo, separarlo. Ah, esta es mi mente fabricando excusas otra vez. Cuando pones nombre, creas distancia. Dejas de ser la víctima pasiva de esa voz y te conviertes en el observador que puede decidir qué hacer. Esa distancia es mínima, pero en ella cabe todo el poder del autocontrol. Quiero que pienses ahora en tu vida concreta. ¿Cuál es el escenario donde tu saboteador aparece con más fuerza? ¿En el trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos personales? ¿Qué frases repite? Tal vez suena como «no eres lo bastante bueno», o como «ya lo intentaste y fallaste», o como «mejor espera un poco más». Escúchalas en tu cabeza. Ahora, por un instante, míralas como si fueran un anuncio publicitario en televisión, con colores brillantes, exagerados, dramáticos. Ese anuncio no eres tú, es solo una proyección. Esa diferencia entre tú y tu pensamiento es la puerta de entrada a la libertad. El enemigo invisible se hace fuerte porque no lo cuestionas, porque actúas como si fuera tu jefe, pero en realidad es un empleado desordenado. Opina mucho, se queja, inventa problemas. Tú eres el director. Tú decides qué hacer con esa información. Esa es la revolución que el estoicismo ofrece. Poner orden en el caos mental, recuperar el mando de la nave. El saboteador puede hablar, pero no manda. Puede sugerir, pero no decide. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir con una sensación distinta. No de silencio total, sino de autoridad interna. Así que quédate con esta idea clara. El saboteador interno es parte de ti, pero no eres tú. Es un mecanismo aprendido, no una verdad absoluta. Es un protector torpe, no un enemigo invencible. Y sobre todo, no se trata de eliminarlo, porque siempre volverá con otro disfraz, sino de reconocerlo, nombrarlo y ponerlo en su lugar. Ese reconocimiento será la base sobre la que construiremos las técnicas estoicas para controlarlo en segundos. El saboteador interno parece un problema moderno, pero en realidad ha estado con nosotros desde siempre. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años con una claridad que todavía sorprende. Para ellos, la verdadera libertad no era política, ni económica, ni dependía de la suerte. La verdadera libertad era la capacidad de gobernarse a uno mismo, de dominar la mente, de no ser esclavo de sus propios pensamientos y emociones. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo sabía muy bien. Tenía un imperio bajo su mando, miles de soldados esperando sus órdenes, pero cada noche en sus escritos personales repetía la misma verdad. Lo único que realmente está bajo mi poder es mi mente. Decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los sucesos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. A su alrededor había guerras, pestes, traiciones, pero su batalla más importante no era con los bárbaros ni con los conspiradores, sino contra sí mismo, contra esa voz interna que lo empujaba hacia el cansancio, la ira o la desesperanza. Epicteto nació esclavo. No tenía riquezas ni prestigio, ni siquiera podía decidir sobre su propio cuerpo, porque su amo llegó a romperle una pierna en un ataque de furia y lo dejó cojo para toda la vida. Sin embargo, desde esa aparente debilidad nos dejó una de las lecciones más poderosas. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Para él,
El saboteador interno era esa voz que decía: eres víctima, estás condenado, nunca tendrás dignidad. Y su respuesta fue desafiante: podrán poseer mi cuerpo, pero no mi voluntad. Séneca, consejero de emperadores, vivió rodeado de lujo y peligro. Podía disfrutar de todo lo que quisiera, pero también sabía que en cualquier momento podía perderlo todo. Y sin embargo, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Qué significa perder tiempo? Significa dejar que el saboteador consuma nuestros días con miedos, excusas y pensamientos repetidos. Significa vivir más en la imaginación que en la realidad. Para él, la clave era reconocer que la vida se escapa cuando cedemos a esa voz que paraliza y que inventa problemas que nunca ocurren. En la filosofía estoica hay una palabra clave: prohairesis. Es la capacidad de elegir, de tomar decisiones conscientes, el núcleo de libertad que nadie puede quitarte. Puedes perder la salud, el dinero, la reputación o incluso la vida, pero nunca perderás tu capacidad de elegir cómo responder a lo que te sucede. El saboteador interno ataca justo ahí. Quiere convencerte de que no tienes elección, de que estás atrapado, de que no puedes. El entrenamiento estoico es recordar una y otra vez que siempre tienes elección. No sobre lo que ocurre, sino sobre lo que haces con lo que ocurre. Así que imagina este contraste. El saboteador dice: no empieces porque podrías fracasar. El estoico responde: fracasar o triunfar no depende de mí. Lo que sí depende de mí es intentarlo con disciplina. El saboteador dice: la gente te va a criticar. El estoico responde: lo que los demás piensen no depende de mí. Lo que sí depende de mí es actuar con rectitud. El saboteador dice: ya es tarde, no tiene sentido intentarlo. El estoico responde: mientras respire puedo actuar. El único tiempo real es el presente. Dominarse a uno mismo no significa no sentir miedo, tristeza o duda. Significa no obedecer ciegamente esas emociones. Significa que cuando el miedo aparece, lo observas, lo nombras y eliges actuar de todos modos. Que cuando la tristeza llega, la aceptas, pero no dejas que te inmovilice. Que cuando la duda se presenta, la escuchas sin convertirla en mandato. El saboteador no se vence con violencia, sino con firmeza y claridad. Es como un caballo salvaje. Puedes dejar que te arrastre hasta el suelo, o puedes aprender a tomar las riendas y dirigirlo. Hoy, en la vida moderna, el saboteador se manifiesta en la procrastinación, en el miedo a hablar en público, en la comparación constante con otros, en la ansiedad de no ser suficiente. Pero la raíz es la misma que conocieron los estoicos. Es esa voz que exagera, que anticipa desastres, que convierte pensamientos en cadenas. Y la solución sigue siendo la misma: recuperar tu soberanía interior. Por eso, cuando decimos que puedes controlar al saboteador en segundos, no hablamos de magia ni de frases motivacionales. Hablamos de aplicar la misma disciplina que aplicó un emperador frente a guerras, un esclavo frente a la humillación y un consejero frente a la muerte. Si ellos pudieron encontrar calma y claridad en medio de esas tormentas, tú también puedes hacerlo frente a tus propios retos. Dominarse a uno mismo no requiere condiciones especiales. No necesitas riquezas ni títulos, solo práctica constante. Cada vez que eliges observar un pensamiento en lugar de obedecerlo, estás entrenando. Cada vez que distingues lo que depende de ti de lo que no depende de ti, estás entrenando. Cada vez que das un paso pequeño pese al miedo, estás entrenando. Con el tiempo, esa práctica se convierte en carácter y el carácter en libertad. Esa es la visión estoica. No se trata de eliminar al saboteador, sino de recordarte que tú tienes las riendas
no de luchar contra cada pensamiento, sino de elegir con qué pensamientos actúas, no de esperar que todo sea perfecto, sino de avanzar con firmeza aun cuando el camino sea incierto. Y esa disciplina, aplicada una y otra vez, es lo que transforma la vida en algo más grande que el miedo, en una obra construida con claridad y propósito. Para entender cómo controlar al saboteador, primero hay que saber de dónde surge. No aparece por arte de magia, ni es un enemigo que alguien nos impone desde afuera. Nace de nuestra propia mente, de mecanismos antiguos diseñados para protegernos, pero que en la vida moderna terminan haciéndonos daño. Comprender sus raíces es esencial, porque solo al desenmascararlo podemos dejar de obedecerlo. El primer origen del saboteador es biológico. El cerebro humano está programado para buscar seguridad. Nuestros ancestros sobrevivieron porque fueron cautelosos. Los que dudaban antes de acercarse a un animal extraño o a un arbusto desconocido tenían más probabilidades de vivir que los que se lanzaban sin pensar. Ese instinto de supervivencia nos fue útil en la selva, pero hoy se activa incluso en una reunión de trabajo o en un proyecto personal. La misma alarma que antes nos salvaba de un depredador, ahora nos detiene frente a una hoja en blanco o frente a una decisión importante. El saboteador es, en parte, el eco de un mecanismo primitivo que no distingue entre un tigre real y el miedo a equivocarse. El segundo origen es psicológico. Desde niños vamos acumulando experiencias que dejan huellas en nuestra mente. Si alguna vez nos ridiculizaron al hablar en público, esa memoria se queda registrada. Si alguien nos dijo que no éramos capaces, esa frase puede convertirse en un eco constante. El saboteador se alimenta de esas cicatrices, las repite y las amplifica. Nos hace creer que un error del pasado define nuestro presente y nuestro futuro. Lo que fue un episodio aislado se transforma en una etiqueta. Soy torpe, no valgo para esto, siempre fallo. Así, el saboteador construye un archivo de pruebas falsas que usa cada vez que intentamos avanzar. El tercer origen es cultural. Crecemos en sociedades que nos comparan todo el tiempo. Notas en la escuela, éxito profesional, apariencia física, nivel económico. Esa presión externa se internaliza y se convierte en una voz interna que nunca está satisfecha. No importa en cuanto logres, el saboteador te dirá que no es suficiente, que hay alguien mejor, que deberías haber llegado más lejos. Lo que empezó como una expectativa social termina siendo una cárcel mental en la que tú mismo te exiges más de lo que puedes dar y en la que nunca celebras lo que ya has alcanzado. El cuarto origen, según los estoicos, es filosófico. Se trata de juicios erróneos sobre la realidad. Para ellos, el saboteador es el resultado de confundir lo que depende de nosotros con lo que no depende de nosotros. Cuando creemos que podemos controlar la opinión de los demás, el futuro o el azar, nos frustramos y nos paralizamos. El saboteador nace de esa confusión. Nos convence de que, como no tenemos garantía de éxito, es mejor no intentarlo. Nos susurra que, como no podemos controlar cómo nos miran los demás, lo más seguro es no exponernos. Pero esa lógica es falsa. La falta de control sobre el resultado no significa falta de poder sobre la acción. Podemos verlo con un ejemplo sencillo. Piensa en alguien que quiere empezar un negocio. El saboteador le dice, el mercado es muy competitivo, podrías perder dinero, la gente podría criticarte si fracasas. Y todo eso, en parte, es cierto. No puede controlar el mercado ni la opinión ajena. Pero lo que sí puede controlar es la preparación, la disciplina, la forma de responder a los obstáculos. El error está en confundir esas dos esferas y entregarle al saboteador el poder de decidir.
El estoicismo enseña que el camino se abre cuando separas con claridad lo que puedes manejar de lo que no, y enfocas toda tu energía en lo primero. Otra raíz del saboteador es el apego al placer y el rechazo al dolor. El cerebro busca lo cómodo y evita lo incómodo. El saboteador aprovecha ese impulso natural para convencerte de que pospongas lo difícil. Si tienes que estudiar, te dirá que mejor veas un video o revises las redes. Si tienes que entrenar, te recordará lo agradable que sería quedarte en la cama. Y como la recompensa inmediata es más tangible que la recompensa futura, caes en la trampa. Los estoicos lo sabían y practicaban la incomodidad voluntaria, pasar frío, comer sencillo, dormir en el suelo a veces. No porque fueran masoquistas, sino porque querían recordarle a la mente que el dolor no es tan terrible como parece. Al entrenar así, el saboteador pierde fuerza. Hay un último aspecto. El saboteador también se alimenta de la falta de conciencia. Cuando vives en piloto automático, ni siquiera notas que esa voz interna dirige tus decisiones. Crees que simplemente no tenías ganas o que mañana será mejor momento. Sin embargo, si observas con atención, descubrirás que en cada una de esas excusas hay un patrón, un discurso repetido. El estoicismo insistía en la práctica de la autoobservación diaria, de escribir en un diario, de reflexionar sobre los propios actos. Marco Aurelio lo hacía cada noche. Séneca recomendaba revisarse antes de dormir. Esa práctica constante de mirarse a sí mismo es el antídoto contra la invisibilidad del saboteador. En resumen, el saboteador nace del miedo biológico a lo desconocido, de las cicatrices psicológicas del pasado, de la presión cultural que nos compara sin cesar, de juicios equivocados sobre la realidad y del apego a la comodidad. Es una mezcla de instinto, memoria, sociedad y filosofía mal entendida. No es un monstruo externo, sino una construcción interna. Y eso, aunque parezca duro, es una buena noticia. Si nació dentro, también puede ser desarmado desde dentro. Comprender de dónde viene es como encender la luz en una habitación oscura. De repente, lo que parecía un monstruo enorme en la sombra se revela como un mueble mal colocado o una figura inofensiva. El saboteador pierde su poder absoluto cuando lo reconoces como lo que es. Una parte de ti que intenta protegerte, pero que necesita ser educada. Ahora que sabemos de dónde surge, estamos listos para el siguiente paso. Aprender a reconocerlo en segundos, identificar su voz en el momento exacto en que aparece y no después de que ya nos paralizó. El primer paso para controlar al saboteador no es pelear con él, no es ignorarlo, y mucho menos tratar de convencerte de que desaparezca. El primer paso es reconocerlo de inmediato, tan pronto como aparece. Esa simple acción puede marcar la diferencia entre quedar paralizado o recuperar el mando en segundos. El saboteador siempre se presenta como algo natural. Puede ser una sensación sutil, una duda, un pensamiento repetitivo o un impulso a procrastinar. Y como habla con nuestra propia voz, es fácil confundirlo con la realidad. Por ejemplo, podrías pensar, no voy a lograrlo, o es imposible hacer esto ahora. Esa es la señal. Cuando aparece, el primer movimiento no es reaccionar emocionalmente, es detenerse y observar. Los estoicos llamaban a esta práctica prosoché, que significa atención consciente. Es un estado de alerta pero sin tensión. No es mirar los pensamientos para criticarlos, sino para verlos como lo que son, eventos mentales, no decretos de la realidad. Marco Aurelio lo hacía escribiendo cada noche en su diario, registrando sus emociones y juicios, separando lo que podía controlar de lo que no. Cada vez que identificaba un pensamiento negativo, lo anotaba, lo examinaba y lo colocaba en la categoría correcta.
dependiente de mí o independiente de mí. Para nosotros, esto se traduce en un ejercicio sencillo que se puede hacer en segundos. Imagina que surge la voz que te dice, no puedo hacerlo. Detente y añade mentalmente una frase que marque distancia. Estoy pensando que no puedo hacerlo. Con esas pocas palabras, creas un espacio entre tú y el pensamiento. Lo observas, lo reconoces y dejas de confundirlo con tu identidad. No eres esa voz, solo eres quien la escucha. Otra técnica práctica es nombrar el tipo de sabotaje que está ocurriendo. ¿Es miedo al fracaso? ¿Es perfeccionismo paralizante? ¿Es pereza disfrazada de prudencia? Nombrarlo reduce su poder porque lo haces concreto y visible. El saboteador se alimenta de lo vago, de lo indefinido, de lo que se siente inevitable. Cuando pones palabras sobre él, lo obligas a mostrarse como lo que es. Una construcción mental, no una amenaza real. El tiempo es esencial. No esperes a que la voz crezca y te paralice. Se puede reconocer en segundos, incluso antes de que genere ansiedad. Esa rapidez es lo que permite controlar la reacción emocional y preparar la acción. 10 segundos, 20 si es necesario, pueden ser suficientes para crear esa distancia, para tomar aire, para observar y decidir. Esa es la puerta de entrada al control. El momento entre la aparición del pensamiento y la respuesta automática. También puedes usar un ancla física para reforzar el reconocimiento. Tocar tus dedos, poner la mano sobre el corazón, respirar profundamente. Esa acción conecta cuerpo y mente y señala al cerebro que algo merece atención consciente. Es un recordatorio de que estás presente, de que no eres arrastrado por la corriente del pensamiento. El cuerpo regula la mente y la mente regula la acción. En esos segundos, el saboteador pierde la ventaja de la sorpresa. Un ejemplo concreto. Estás frente a un proyecto que te da miedo empezar. La voz interna dice, no tengo tiempo suficiente, va a salir mal, alguien me juzgará. Antes de reaccionar, respiras, reconoces. Estoy pensando que esto va a salir mal. Estoy pensando que no tengo tiempo suficiente. Nombras cada preocupación. Sientes cómo la alarma pierde fuerza. Ahora, con la mente más clara, puedes elegir un paso mínimo, abrir el documento, escribir el título, hacer una lista de tareas. Ese paso no elimina la voz, pero le quita control. Reconocerlo no es suficiente si no va acompañado de aceptación. No se trata de pelear con la voz ni de negarla. Se trata de admitir que está ahí, comprender que su función era protegerte en otra época o en otras circunstancias, y decidir no obedecerla ciegamente. Esa aceptación calma la tensión interna y permite que la razón retome el mando. La práctica constante convierte este reconocimiento en un reflejo. Con el tiempo, cuando aparece la voz del saboteador, no necesitas largas meditaciones ni manuales. Tu mente lo identifica al instante, crea el espacio y se prepara para la acción. Eso es control en segundos. Es un microhábito que, repetido cientos de veces, se convierte en la base de la libertad estoica. En resumen, reconocer al saboteador en segundos implica detenerse, observar, nombrar, aceptar y crear distancia. Es un proceso que parece simple, pero tiene un efecto profundo. Cambia tu relación con tus pensamientos, reduce la influencia del miedo y prepara el camino para la acción consciente. Es el primer paso hacia la maestría interior. Quiero tomar un momento para agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por escuchar cada palabra, cada ejemplo y cada técnica con atención. Sé que tu tiempo es valioso y que podrías haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero decidiste invertir estos minutos en ti,
en tu crecimiento, en tu capacidad de dominar tu mente y transformar tu relación con el saboteador interno. Tu constancia al ver el video completo es el primer paso hacia la libertad que buscas. Cada idea que aplicas, cada pausa que practicas, cada acción que das suma. Y quiero que sepas que no estás solo en este camino. Todos enfrentamos esas voces internas, todos tenemos momentos de duda y miedo, y todos podemos entrenarnos para actuar con claridad y propósito. Si te llevas algo de este video, que sea esto, tienes dentro de ti la fuerza para observar tus pensamientos, para separarte de la voz que te sabotea y para elegir con intención cada acción. Esa fuerza crece con práctica, con paciencia y con repetición. Gracias por confiar en estas palabras y por permitirte aprender algo que puede cambiar tu manera de enfrentar cada día. Recuerda que cada segundo que dedicas a ti mismo es un paso hacia tu libertad interior. Gracias por verlo completo y por comprometerte con tu propio crecimiento. Tu tiempo y atención son el regalo más valioso y espero que lo que aprendiste hoy te acompañe en cada decisión que tomes.